bueno que continúan con nosotros. Tenemos un panel sobre el aborto con 3 personas que tienen distintos puntos de vista que vamos a conocer en el día de hoy para que ustedes en casa, Ezequiel, puedan hacerse su propia opinión con relación a un tema tan controversial como el aborto en República Dominicana. Claro, Rosa, es absolutamente indispensable conocer de quienes conocen el tema cuáles son las diferentes aristas de este asunto, que las 3 causales, no estamos hablando de un aborto general, estamos hablando de las 3 causales que están pidiendo un grupo de activistas que sean incluidas para despenalizar esas circunstancias en el Código Penal. Por parte del grupo de activistas, también médico ginecólogo, tenemos a la doctora Lilian Fonder con nosotros para que nos exprese ese punto de vista, esa lucha tan activa que han tenido ellas, que ya hoy sería el día número 11 o 12 desde que tienen el campamento montado frente al Palacio de la Presidencia. También la iglesia, tanto la católica, la iglesia evangélica, ha dado el frente con relación a que se despenalice el aborto en República Dominicana. Están en total desacuerdo y para eso tenemos al pastor Feliciano Lacén con nosotros para que también exprese el punto de vista de la iglesia. Más adelante se va a unir al debate Cándido Simón, abogado de la República Dominicana, para que también nos explique lo que implica esto ya en materia legal. Buenos días a nuestros invitados. Gracias por estar con nosotros a ambos. Buenos días, muy buenos días a ambos y un placer para mí estar aquí y compartir con este galán también. Muchísimas gracias. Un debate con altura, Sí, muy buenos días. Para mí es un gozo tener a ustedes y a Lilian Fonder también. Me honra con su presencia aquí, así que muy buenos días a todos. Doctora, para comenzar, me gustaría conocer su opinión sobre todo qué significa incompatibilidad con la vida, que es algo que se ha estado debatiendo desde hace varios años. Cuando nos dicen que los activistas piden que una de las circunstancias para permitir el aborto sea cuando el embrión es incompatible con la vida. ¿Qué significa eso exactamente? Mira, los obstetras, hombres y mujeres, fuimos formados para entregar una criatura en buenas condiciones y una mujer sana. O sea, preservar el binomio madre-criatura. En algunos casos específicos, cuando el producto de la gestación es incompatible con la vida, científicamente comprobado, tenemos la posibilidad, las que decidan, no todas, de interrumpir el embarazo. Y esto es antes de las 12 semanas. Es importante, ¿por qué? Porque ya en los países desarrollados, en la mayoría de los países en el mundo, el aborto se puede hacer en estos casos. Hay una prueba de ADN que se hace en República Dominicana, en sangre, cero invasiva, que tú puedes saber si el producto de la concepción tiene malformaciones congénitas incompatibles con la vida. No estamos hablando de síndrome de Down, estamos hablando de malformaciones congénitas incompatibles con la vida, como un producto anencefálico que cuando nazca va a morir porque no tiene cerebro. Eso lo he vivido personalmente. La mujer pasa todos los 9 meses esperando un milagro, que ya la ciencia evidenció que era imposible, y cuando nace la criatura muere. También con la trisomía 13, cuando la criatura nace también muere. La expectativa de vida a 3 meses es de un 3%, demostrado por la ciencia. Entonces, en estos casos específicos, las mujeres debemos de tener el derecho a decidir si continuar esos 9 meses esperando un milagro, que ya la ciencia ha demostrado que el seguro médico no te cubre toda la sonografía y ellas se hacen todas las sonografías del mundo esperando ese producto deseado, y cuando nace le tenemos que entregar el producto que a las horas muere. Entonces, lo que pedimos es que en los casos que ellas lo decidan, sea posible despenalizar el aborto, en este caso de las malformaciones congénitas. Quiero que quede bien claro que no se está festinando el aborto. No es como dice el artista Eddie Herrera, vamos a interrumpir el embarazo porque yo lo decidí y punto. No, son casos específicos. Cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando es un producto de una violación o incesto, o en casos específicos, como refieres, una malformación congénita incompatible con la vida. No es síndrome de Down. ¿Para qué hacemos estas pruebas en República Dominicana cuando la mayoría de la población no puede interrumpir el embarazo? Solamente las que tienen recursos. Pastor Feliciano, cuéntenos su punto de vista con relación al planteamiento de que el feto tenga alguna malformación y no pueda sobrevivir una vez se realice el parto. Mire, para esto realmente está provisto en el Código Penal, que aún se espera que se apruebe en el artículo 110,
que no es punible cuando un médico agota todos los recursos médicos y lo demuestra, que hizo el procedimiento porque había una falla como la doctora ha explicado. La iglesia nunca está en contra de eso. Ahora, lo que estamos en contra de que una segunda o tercera persona decida por la vida de otro, como es el niño por nacer. La doctora dijo algo importante sobre el asunto de la seguridad social, de que las mujeres agotan todos sus recursos en los tratamientos médicos, estudios. Eso es algo que debe de modificarse. Pero el caso no es la seguridad social en este momento, sino que nosotros estamos en contra porque no hay garantía en la República Dominicana que aún aprobándose esa causal, ella habló de una causal, se pueda, que los abortos no sean todas por esa causa aquí en la República Dominicana. Porque ¿quién garantiza que cuando una mujer quiera abortar, aunque no tenga esa patología, no se le dé un certificado diciendo que tiene esa patología el niño? Por eso es que la iglesia se opone y es muy cuidadosa con esa parte. Sin embargo, el primer derecho que tiene el ser humano es la vida. Y nosotros somos respetuosos de la vida y entendemos que la mujer tiene derecho sobre su vida y sobre su decisión. Y eso no está en juego porque, por ejemplo, el derecho que tiene la mujer de ponerse un arete, de pintarse el pelo, de un vestido, es un derecho que ella tiene. Ahora, lo que nosotros estamos en contra es de que la mujer tome la decisión del que lleve en su vientre, que ya es otra vida. Sin embargo, con todo y eso, ya la Constitución de la República prevé el estado de necesidad, que ningún médico puede ser juzgado si demuestra que utilizó el protocolo médico, de manera que no hay razón, nosotros no vemos razón de que de una discusión, como ustedes decían, de un código de más de 20 años secuestrado, que parece que en la República Dominicana solamente existen 3 causales. Con tanto problema que tiene la República Dominicana en este momento, debería enfocarse en otros temas como el endeudamiento que tenemos de un Producto Interno Bruto de un 70%. Yo que visito los barrios vulnerables de la República Dominicana y que estos temas no se dilucen en la prensa, porque la prensa ni va a esos lugares, como cerca de la capital de 28 de Villamella, el barrio La Esperanza, Los Casabes, la 28, en Gonzalo, en Monteplata, en Los Alcarrizos, gente pidiendo ayuda, gente ancianos, mujeres embarazadas, obviamente. La mayoría de los abortos y la mortalidad materna de la República Dominicana es por la malnutrición que hay y la falta de oportunidad que tienen las mujeres y los dominicanos en este país. Pastor, algo que acaba de decir me llama mucho la atención, porque dice, el proyecto de Código Penal establece que no se penalizará a los médicos cuando agoten todas las alternativas. Pero la doctora Fonder nos está diciendo que lo que ellas solicitan es que se permita el aborto de un embrión que es incompatible con la vida, pero que no sea mayor de 12 semanas de gestación. Pero ¿hasta cuándo entonces usted sugiere que se pueden agotar todas las alternativas? Es decir, a las 12 semanas, esa sería una posibilidad para ustedes, 12 semanas y se acabó, ya no hay más alternativas, o ustedes sugieren agotar esas alternativas hasta los 9 meses de gestación. No, para eso está la ciencia médica, porque ellos van a determinar hasta cuándo se amerita esa parte. De manera que yo lo que no veo razón de por qué hay que escribir esa parte si ya está estipulado, tanto en la Constitución de la República, el estado de necesidad, como también en el artículo 110 del Código Penal, que dice que el médico no es punible cuando se demuestra que agotó todo el procedimiento. El miedo de la comunidad cristiana es que aquí en la República Dominicana no hay garantía de que, dando esa apertura, no se abre una ventana para que todos los abortos no sean por esa causa. Doctora, ¿por qué el planteamiento del doctor, según lo que usted considera, no es factible? Del pastor. No es suficiente porque definitivamente los médicos y las médicas estamos de las manos atadas. Es una evidencia muy clara. No sé si recuerdan el caso de Esperancita. Esperancita tenía 16 años, tenía leucemia y por estar embarazada no recibió el tratamiento de manera oportuna. Y nosotros los médicos estábamos seguros de que había que interrumpir el embarazo, pero estaba penalizado. Entonces simplemente ella murió. ¿Y sabe qué? El embrión también murió. Entonces no estamos salvando fetos, no estamos salvando embriones, estamos matando mujeres. Y así como Esperancita, el año pasado en la maternidad de Altagracia, una joven de 18 años con cáncer de mama murió con un embarazo de 31 semanas. ¿Por qué? No se le dio tratamiento porque tenía porque tenía un embarazo y murió de cáncer de mama con su feto dentro. Entonces no estamos salvando mujeres, estamos salvando fetos, estamos matando mujeres, pero quede bien claro que son las mujeres pobres, las que no tienen recursos, las que usted refiere que ve en los sitios marginados, las que son violadas reiterativamente y tienen que cargar con el producto de la violación siendo niñas. Las estadísticas de República Dominicana, la Organización Mundial, la ONU, Organización de las Estadísticas, refiere que del 2009 al 2019, 4.200 niñas menores de 12 años fueron violadas y embarazadas. ¿Sabe lo que significa eso? Que ella pone en riesgo su vida
ella está marcada de por vida, pero el producto de la gestación, que es un producto por violación, es un ser humano que debería tener todo el derecho de venir al mundo por amor, y viene producto de una violación, donde tiene una niña como madre y un padre desaparecido. Y y encima de eso la van a obligar a continuar con ese embarazo. Es una decisión que ella podría tomar. Es importante resaltar el caso que la doctora Fonder dice de Esperancita. Esperancita tenía una patología desde antes de estar embarazada muy delicada, porque era falsémica. Entonces debimos darle tratamiento. Ella debió prever esa situación antes de salir embarazada. Con 16 años la culpable era ella. No, la culpable era ella. Ahora, hay que buscar a esas personas que son violadas, esas jóvenes que son violadas. Esperancita no fue violada. Pero en el caso de Esperancita tenía una patología diferente y los médicos parece que no entienden lo que es el estado de necesidad o no prevén lo que dice el artículo 110 del código, porque entonces es un mal uso que le está dando la ciencia médica, porque la ciencia médica está empoderada de que cuando pasen estos casos y demuestren que agotaron todo el procedimiento y que es inviable y que la persona tiene problemas, es impunible de caso. Pastor, entonces, la falsemia es una enfermedad muy frecuente en República Dominicana, sí, claro muy sí. frecuente, porque es muy frecuente en la población afrodescendiente y nosotros somos afrodescendientes. O sea, la mayoría de la población dominicana, por lo menos de una manera heterocigota, es falsémica. Entonces, por eso ya no vamos a poder salir embarazadas. No, debe darle un cuidado especial, por eso ahí está la seguridad social y el sistema de salud de la República Dominicana, que no es el mejor que tenemos en la región. En cuanto a las que son violadas, debe buscarse el violador, porque el culpable no es el niño que lleva adentro. Imagínense que usted y yo que estamos aquí hoy en este debate y los comunicadores que están aquí, nuestra madre habían decidido abortarnos, nosotros no estuviésemos aquí. Entonces, la oportunidad, como iglesia decimos, es que el ser que lleva dentro de su vientre debe darse la oportunidad y tratarlo. Y por eso están las herramientas jurídicas, ahí no, aunque yo no soy abogado, que prevén la ciencia médica para que la bioética que trabaja con el protocolo médico, que está diseñado todo en cada situación, en cada patología, los médicos pueden usar el protocolo. Y no es verdad que porque la ley dice que no puede ser juzgado, castigado por eso. Ahora, ¿cuántos médicos han sido juzgados por eso? Porque había que revisar ese caso, ¿no? Doctora, me gustaría volver al tema de la incompatibilidad con la vida por lo que acaba de decir usted. Hay muchos casos en el país de falsemia. Y este fin de semana, por ejemplo, una diputada hacía un llamado para evitar la aprobación del aborto porque decía que su hijo era hidrocefálico. ¿La hidrocefalia es una característica incompatible con la vida? ¿Cuáles son, para que nuestra audiencia lo sepa, cuáles son las malformaciones que verdaderamente no pueden ser compatibles con la vida? Porque yo mencioné dos específicamente. ¿Por qué? Porque la hidrocefalia no necesariamente es incompatible con la vida. Y qué bueno que ella tenga el derecho de decidir, porque eso es maravilloso. No estamos pidiéndole a todas las mujeres que tienen un producto polimalformado incompatible con la vida que interrumpan el embarazo. No, solo aquellas que lo decidan. Lo que no nos pueden imponer es continuar con el embarazo. Y referí dos. Primero, la anencefalia, que es cuando el producto definitivamente va a morir recién nazca, y la trisomía 13, que como dije anteriormente, es una complicación multisistémica, sobre todo cerebral y cardíaca, que también va a morir los primeros 3 meses de vida. Para mencionar dos nada más, pero hay múltiples malformaciones. Por ejemplo, cuando comparten el corazón, cuando tú tienes un producto gemelar, pero tienes un solo corazón, porque están fusionados ambos organismos. Entonces, tú no vas a matar los productos cuando nazcan. ¿Por qué? Porque un solo corazón no puede dar vida a 2 seres humanos. Entonces, cuando tenemos esas complicaciones, tenemos que decidir solo aquellas personas que quieran. Y ojo, no estamos hablando de productos de término, de fetos antes de nacer. Estamos hablando antes de las 12 semanas, porque es reiterativo la desinformación y en todas partes ponen embarazadas de productos de término. No estamos hablando de bebés nacidos o prenacidos, no. Estamos hablando antes de las 12 semanas. Que quede bien claro, porque es muy importante informar, porque ya vemos cómo muchos comunicadores e incluso artistas pues se refieren como de una manera festivar o festinar la interrupción del embarazo, y no se trata de esto. Pastor, con esta variante de que sería antes de los 12 meses, ¿ustedes mantienen la misma posición? Es que nosotros no nos oponemos a que se salve. 12 semanas son, ¿no? No, sí, pues 12 semanas. 12 semanas. Incluso nosotros como iglesia no ponemos ni fecha, porque ya está previsto en la ley de que siempre que se demuestre que se agotaron los protocolos. Ahora, el miedo de nosotros como comunidad evangélica es que se abra una ventana por ahí, porque sabemos que aquí no hay garantía, yo repito, de que se cumplan leyes, porque esta justicia que hoy tenemos en la República Dominicana fue la misma que le dio el diagnóstico a Quirinito, que tenía un cáncer terminal, y luego esa misma le dio un certificado de defunción que murió y él está vivo. Entonces nosotros no tenemos garantía de que aprobando una causal
Ahora, hay que estar claro sobre esto. El asunto de la vida no es asunto de religión, ni de ideología, ni de ciencia, sino que es el primer derecho que tiene el ser humano, que es la vida, ¿no? Entonces, nosotros creemos en la vida y que hay que enfocarse en lo que es la vida y estar claro de que aún aprobando fueran 3, 5 o una causal, los problemas de la República Dominicana, tanto de violencia como de violación, no van a terminar por ahí, porque lo estamos atacando y enfocando mal. Porque cuando hay violación, no es matando al inocente que se va a acabar la violación, es metiendo preso al culpable. ¿Qué opinan ustedes de lo que han entregado nuestros congresistas, de que sería solo la causal que habla de cuando la vida de la madre corra peligro? Mira, realmente yo felicito a los congresistas que están contestes con el derecho a la vida, no que con la iglesia, porque repito, esto es un asunto de religión, porque antes de usted ser religioso, antes de usted ser médico, ser pastor o abogado, usted tiene derecho a la vida. Esto, yo felicito a los congresistas que han estado contestes con esto, y los congresistas no están haciendo más que lo que dice ya la ley, porque imagínate, ya hemos repetido, el Código, en su artículo 110, prevé esa parte, la Constitución prevé el estado de necesidad, de manera que los constitucionalistas están contestes con la ley de la República Dominicana y con lo que quiere la mayoría del país. ¿Que la iglesia está de acuerdo con esa parte? Pero es que la iglesia no puede estar en contra de la ley, y ya la ley, repito, lo prevé en el artículo 110. Cuando los médicos agoten todo el proceso y lo evidencien que han conectado con todo el protocolo de salud, son impunibles a cualquier juicio. Aquí hay un jurista que sabe mucho más que yo de eso. Entonces no puede ser castigado un médico que agotó su proceso en un parto o lo que sea y no pudo salvar las 2 vidas, porque ellos trabajan, como dijo la doctora al principio, que trabajan para salvar las 2 vidas, ¿verdad? En teoría Pastor. se trabaja para eso, pero si tú trabajas con un código en contra y con una información, una desinformación, el año pasado en la maternidad Altagracia tuvimos una joven de 20 años con un embarazo ectópico que murió. ¿Por qué? Porque en lo que considerábamos que si era vida o si no era vida, el embarazo ectópico se rompió y ella murió. Entonces, tenemos que tener los puntos claros, tenemos que tener libertad, como tienen las personas que tienen recursos económicos y que pueden interrumpir el embarazo cuando quieren. ¿Quiénes no pueden interrumpir el embarazo? Las mujeres que tienen menos condiciones, las mujeres pobres y sobre todo las que se les ocurre ir al sistema de salud público. Doctora, solo una de las causales. ¿Qué opina usted de este término de trabajo ya de los congresistas? Es que no podemos tener un código penal que excluya a las mujeres. Esa no es la única causal. Hay muchas causas por las que las mujeres mueren. Y la mortalidad materna no se va a reducir si no despenalizamos el aborto, sobre todo en los casos de violación e incesto, donde se gesta la vida en una niña de 9 a 11 años. A nivel legal, ¿qué significa? Vamos a hablar de eso con Cándido Simó al regreso. Momento de una pausa. Buenos días a todos, gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con la gineco-obstetra Lilian Fonder, con el pastor Feliciano Lassen, y se unió a nosotros hace un momento el abogado Cándido Simó para debatir sobre el tema de las 3 causales para despenalizar el aborto, este polémico proyecto. Pastor, hace un momento la doctora Lilian Fonder nos hablaba de que las principales víctimas, que mujeres que son afectadas mueren practicándose un aborto, son aquellas que no tienen recursos. Usted nos hablaba que las iglesias, usted como presidente del CODUE, visitan los barrios marginales y es ahí donde se encuentran a muchas mujeres violadas, por ejemplo. ¿Qué ofrecen ustedes? ¿Qué piden ustedes para aquellas niñas de 12, 13 años que son violadas y quedan embarazadas? Bueno, ya lo que nosotros pedimos es seguir trabajando con esa madre que ya tiene un primer trauma, que fue violada, porque inmediatamente una persona recibe una violación, pues tiene un trauma. Entonces, nosotros lo que no somos partidarios de que se le agregue un segundo trauma con una violación. Ahora ya nosotros seguimos con el acompañamiento de esas jóvenes, ayudando de manera psicológica y como podemos también de manera monetaria, porque también los alimentos, hay carencia de alimentos en muchos sectores de la República Dominicana, que esa es una de las cosas que el Estado Dominicano debe legislar por política pública en favor de la clase pobre en la República Dominicana, porque muchas personas son cautivas, muchas mujeres, muchos adolescentes, por personas que tienen el poder adquisitivo, la engañan, la envuelven en situaciones económicas y quedan embarazadas y luego la abandonan. De manera que es una responsabilidad de la sociedad completa, no solamente del Estado y de la médica, de la religión, sino la sociedad completa, la familia debe trabajar en eso, de concientizar a sus hijas, de que no se deje engañar, porque hay muchos ganchos y mucha trama, pero nosotros no somos partidarios de agregar una segunda causa de trauma a la vida de un ser humano. Bueno, a nivel legal también hay un debate. Qué bueno que tenemos aquí a Cándido Simó para que nos explique si la posición del pastor, que dice que ya las leyes prevén de que si la vida de la mujer corre peligro, los médicos tienen en sus manos la decisión, o lo que dice la doctora Fonder de que no puede ser porque es pasible incluso a penas. Díganos usted, Cándido, ¿cuál es la realidad legal
del aborto en República Dominicana y la posición de los médicos. Nada, buenos días y gracias por invitarme, es un privilegio estar aquí. Miren, más con... La mujer está por encima de todo, porque es que si la mujer muere, también va a morir el embrión. Lo que estamos defendiendo es la vida. Y es muy importante rescatar que en República Dominicana la que tiene recursos, claro que lo puede interrumpir, con el compromiso y con la complicidad de todos. Doctora, son aquellas que viven en condiciones de pobreza. Tenemos que irnos de Color Visión. Perdone la interrupción. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos con el doctor Cándido Simón, la doctora Lilian Fonder y el pastor Feliciano Lancen hablando sobre el aborto. Me gustaría conocer la opinión de los tres, de hecho, sobre esta nueva propuesta que ha surgido recientemente sobre llevar el tema de las 3 causales a un referéndum para que toda la población que quiera opine sobre el tema. ¿Qué tan peligroso es esto? Si pudiéramos comenzar con el doctor Cándido Simón, ¿qué tan peligroso es que se imponga quizás el sentir ideológico e incluso las pasiones a través de un referendo? Yo estaría de acuerdo con el referendo si se lleva el código completo, porque es una defecio, es una locura el proyecto de código. Lo digo porque entre las bellezas que establece, por ejemplo, que usted en Navidad se hace un disparo al aire y muere una persona que usted ni siquiera conocía como consecuencia del disparo bajo, la pena podría ser de hasta 10 años de cárcel. Y en el caso del aborto, eso es una de las locuras que tiene. Incremento de penas, no establece tipos penales especiales, como por ejemplo no incorpora el terrorismo, lo deja de una ley especial. En el caso del delito de opinión, que eso está siendo proscrito, la penalización del delito de opinión está siendo proscrito en toda parte del mundo, ya el Tribunal Constitucional protegió a los directores de los medios, no protegió a los periodistas, despenalizando el derecho a informar y a ser informado y a difundir información. Pues ese proyecto de código lo deja vigente la penalización del delito de opinión, del derecho a la opinión. Es decir, entre muchas cosas, pero pienso que es un debate que debe ampliarse, porque el tema del debate sobre el aborto, que no ha terminado en una discusión, no en debate, insisto, cuando usted pone puntos de vista diferentes y termina discutiendo, terminan en nada, porque entra en un espectro emocional que es donde está el escenario ahora. Lo que sí recomendaría es que si se va a llevar a referendo, primero llevar a referendo es una inteligencia, para no decir un tigraje. Creo que me pasé. Es una inteligencia porque se sabe que para ir a referendo se requiere de una ley que lo organice y no existe esa ley. Hay un proyecto de ley y consecuentemente llevarlo a referendo sería llevarlo hacia ninguna parte. Si la discusión es esa, entonces supriman el artículo 110 del proyecto de código penal y mándenlo a referendo. Y entonces algún día se decidirá si se regula o no. Yo lo que pienso es que lo que debe hacerse son esencialmente 2 cosas. Número uno, escuchar a la ciencia médica sin pasión, que es lo que han hecho en todas partes del mundo. Y número 2, en muchas partes del mundo. Y número 2, no darle el manejo político al tema y además consultar lo que va a pasar en el Tribunal Constitucional, señores. La Constitución de la República no prohíbe el aborto, protege la vida. Y cuando hay un conflicto entre derechos fundamentales, el artículo 74 de la Constitución manda que el juez, sea del orden judicial o sea el constitucional, pondere, equilibre, busque cuál de los 2 derechos encontrados tiene prioridad. Y en ese caso, señores, entre el derecho a la vida de la mujer que ya está viva, madre de 3 hijos sin padre, que ella es que lo sostiene lavando, haciendo servicios domésticos y sale embarazada, entre la vida de esa señora y se va a morir, o no es que se va a morir, es que va a quedar viva, pero el cerebro, ¿cómo se llama?, colapsado, o va a retener una enfermedad, un tema de salud también, no solo de vida, que no le va a poder permitir trabajar para mantener esos 3 hijos que tiene que sostener ella, y el Estado no se lo va a sostener, ni nadie se lo va a sostener, ni se lo van a sostener los creyentes, ni se lo van a proteger los políticos. Entre esa madre, la salud de esa madre y la vida de quien ha de nacer, que no se sabe si nazca vivo
y viable, porque en el parto, por bueno que sea, puede morir. Entre eso, el Tribunal Constitucional finalmente va a ponderar. Entonces, aprueben un proyecto, una propuesta que sea razonable. Lo razonable hasta el momento ha sido lo siguiente: sacarlo de la legislación penal y instaurarlo en una legislación que regule el procedimiento. Óigase bien, que establezca un protocolo para que en el caso en que sea necesario, y la ciencia médica es quien tiene que decidir en el quirófano si es o no necesario una supresión del feto, es la ciencia médica, no son los políticos que van a entrar al quirófano, ni son los opinólogos, ni son los juristas, ni son los legisladores. Es el médico con su equipo que va a decidir ahí si es necesario o imprescindible realizarle, practicarle el aborto ahí. Entonces permitamos, por Dios, que una ley que no implique una amenaza de meterte preso regule eso. Lo que hay no es que penalizarlo o despenalizarlo, lo que hay es que regularlo, pero eso es un tema de salud pública, señores, un tema de salud de ciudadanía. Y en el tema de si son pobres o son las ricas o las pobres las que abortan o no, bueno, déjeme decirle, en la calle Palo Hincado, yo hablo con algunas evidencias, porque uno lo que hace practicar esto a diario, no abortos, pero defensa penal. En la calle Palo Hincado hay una clínica famosa, no sé si está ahí. Si me preguntan, digo el nombre. El doctor, no me acuerdo. Comenzando la Palo Hincado. Famosa. Y te lo hacían a 800, 1.800 pesos, dependiendo de la condición. En la Albert Thomas, todavía está en la Albert Thomas. No sé si está ahí, todavía, hasta no sé tanto estaba ahí. En la Albert Thomas, cerca del 17 de la Padre Castellanos. Había una cliniquita famosa que actuaba en una casa y entonces la sala de espera era la galería. Ahí se practicaban abortos a 300 pesos hace un tiempo. Es decir, no es cuestión de ricos o pobres. Lo que sí, déjeme decir una cosa. Si van a hacer una clínica privada, obviamente el costo es alto actualmente. La propuesta que estoy escuchando es que se pueda, yo propongo que se regule en vez de penalizarlo. Cándido. Y termino. Y además de eso, lo que se ha hecho es que sean los hospitales públicos los que presten el servicio de aquellos que no tengan recursos. Pero venga acá, termino ya. Si una persona mata 20 gente en un asesinato atroz, pues resulta que si no tiene abogado, el Estado le asigna uno, gratis, en la defensa pública. Entonces el punto sería el siguiente, vamos a decir los derechos, directo, y escúchame Rosa, si para los criminales, los asesinos, los terroristas, óigame bien, los corruptos, si no tienen dinero o dicen que no tienen, aunque tenga, el Estado le asigna un abogado público, un defensor público, porque la defensa privada es costosa, igual que la medicina privada, le asigna uno gratis. En consecuencia, ¿por qué si una mujer se está al morir y no tiene dinero, el Estado no puede ofrecerle un hospital público para que decida sobre su vida? Yo simplemente hago un razonamiento. Me pasé un poco. Mire, Cándido, una nueva propuesta ha surgido de su planteamiento. Pastor, doctora, el referéndum, ¿de acuerdo o no? Y las razones. Mira, nosotros no nos ponemos a un referéndum. Sin embargo, reiteramos que el problema no solamente son las 3 causales, porque ese código tiene muchísimas cosas buenas y malas. De manera que si van a un referéndum debería revisarse completo. Ahora, yo creo que no tenemos tiempo para un referéndum en este momento, porque la República Dominicana entendemos que necesita un nuevo código. Y a entrar una revisión profunda, tenemos más de 20 años con esta discusión, se ha politizado, se ha religioizado, se ha ideolizado, y esto no es de ideología ni de religión, como decía el doctor Cándido. Quien tiene que tomar la decisión usando el protocolo bien hecho es la ciencia médica. De manera que yo no me opongo al referéndum, pero estamos claros que el problema de la República Dominicana no se va a acabar con la aprobación de las 3 causales. Doctora. Estoy totalmente en desacuerdo con el referéndum. No puede ser tan caro en República Dominicana ser mujer y sobre todo ser mujer pobre. Y quiero enfatizarlo. No hay ningún procedimiento médico que se practique en el cuerpo del hombre que esté penalizado. Como ustedes bien han enfatizado, desde 1800 ese Código Penal. Ya en el mundo son muy pocos los países que penalizan el aborto en todos los casos. En América son muy pocos. El Salvador, Honduras, Surinam y Nicaragua. ¿Y Haití? No, en Haití las 3 causales, las 3 causales están despenalizadas. O sea, son países con los cuales realmente no aspiramos a
donde el nivel de desarrollo es muy pobre y sobre todo hay una herencia muy fuerte de los grupos conservadores. Los grupos conservadores quieren mantener el poder del cuerpo de la mujer. Es imposible que en 2021 todavía estemos discutiendo si la mujer tiene derecho a la vida. Porque cuando una mujer muere a causa de un embarazo, es un feminicidio de Estado, porque el Estado tiene la obligación de velar por la vida de las mujeres y velar por la vida de todos y todas. Pero ser mujer no puede ser tan caro que desde los 9 años nos estén violando, tengamos que cargar con el producto de la violación y a veces hasta morir. El 25% de la mortalidad materna son adolescentes y de esta el 15% menores de 14 años. Eso tiene que decirnos mucho a nosotros en República Dominicana. No queremos apostar al retroceso. El Código Penal va y va con las mujeres y no es posible ir a ningún referéndum porque los derechos no se negocian. Y el presidente de la República, el presidente del partido y el presidente de la Cámara se comprometieron con las mujeres. No nos pueden defraudar, porque no hay Congreso, no hay Código Penal sin mujeres. Nosotras tenemos derecho a la vida, no puede ser tan difícil, no hay que estar negociando tanto simplemente para vivir. Esperancita quería vivir, la madre Esperancita quería que ella viviera. Y pongo ese tema, pero así hay miles y miles de mujeres en República Dominicana que tienen el derecho a decidir. Eso no puede ser tan difícil Doctora, entenderlo. pero el Congreso ya presentó su informe y solo va una de las causales, de las 3. Es una comisión de hombres que entienden, porque alguien se 14 beneficia. hombres y una mujer. Alguien se beneficia de que el aborto esté penalizado Así, en todos ¿no? los casos. ¿Quiénes se benefician? Y Además una de mujer esa clínica, conservadora, además de esa clínica, ¿quiénes más se benefician? Doctora, hablando de esas cifras que usted nos da, Discúlpeme, me gustaría discúlpeme, mire, hacer algunas preguntas de nuestra audiencia para darles un poco de participación, porque tenemos muchos comentarios. Y más que preguntas, son comentarios. El debate muchísimos comentarios. está encendido en las redes. Iberice de la Rosa le pregunta a la doctora si tiene información de cuántos abortos ilegales se practican cada año y cuántos de ellos han sido perseguidos por el Estado. Y también Guaraguao, el usuario Guaraguao87, le pregunta a la doctora Fonder cuáles son las consecuencias o cuáles podrían ser las consecuencias psicológicas de un aborto. Doctora, ¿y cuánto cuesta un aborto clandestino en este momento que usted dijo que ya Bueno, el doctor habla de 800 pesos, hay reportes que hablan de 10,000 pesos, eso para una población pobre es mucho dinero. Depende de la clínica. Depende de la clínica, exactamente, pero lo importante es que la población pobre, que no puede pagar ni esos 800, ni esos 10,000 o cualquier precio, tiene el derecho a la vida también. Entonces los abortos se hacen independientemente. Mira, si una mujer te dice que quiere irse para Estados Unidos, que quiere casarse o que quiere hacerse un aborto, apóyala, porque ella va a abortar, aún ponga en riesgo su vida o se muera. De hecho, como evidencia, hay una adolescente de 16 años que se tiró en el paso del nivel de la 27 con Máximo Gómez, simplemente porque no quería el embarazo. Entonces, cuando una mujer decide abortar, hasta se suicida. El año pasado también hay una paciente, una mujer de 22 años, suicidada con un embarazo de 20 semanas. Entonces, cuando una mujer decide interrumpir un embarazo, lo interrumpe. ¿Cuáles son las secuelas psicológicas posteriores? En general, ninguna. ¿Cómo? En general, por el aborto, ninguna. Por continuar con un aborto producto de una violación, infinitas. ¿Y cuánto se hace? Mire, eso va a depender del hospital. En la maternidad de Altagracia, en la maternidad de la ciudad y en Santiago, en promedio, diarios se hacen de 10 a 15. No todos ellos son abortos inducidos, porque el 25% de todos los abortos, de todos los embarazos terminan en aborto espontáneo, como usted muy bien explicaba. ¿Por qué? Porque el organismo los elimina a partir de las primeras semanas, o sea, antes de las 12 semanas de embarazo, el organismo elimina el 25% de todos los embarazos y muchas veces las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas y lo perciben como un retraso. Pastor, ¿usted sí. difiere del planteamiento de la doctora? De una parte del asunto psicológico yo difiero, aunque yo no soy mujer, pero tengo una madre, ya tiene 74 años. Ella me dijo que sus primeros 3 embarazos lo perdió en un campo de Monteplata. Y ella todavía a los 74 años me dijo, somos 12 hermanos. Y ella dice, yo tuve 15 partos, porque perdí 3, los 3 primeros. De manera que eso psicológicamente no se borra nunca. Pero esos son abortos espontáneos. No es lo mismo cuando una mujer pierde un embarazo deseado, que lo quiere, que lo desea y que lo tiene, que cuando una mujer decide interrumpir un embarazo porque pone en riesgo su vida o porque es producto polimalformado o porque sencillamente ella fue violada y decidió
porque el tema aquí es la capacidad que tenemos de decidir, que es un derecho que todavía lo estamos peleando. O sea, las mujeres no somos sujetas de derechos, somos Claro. niñas que no podemos decidir sobre Pero, nuestra vida y que el Estado tiene que decirte qué tú vas a hacer con tu cuerpo. Tu cuerpo es el instrumento con el que tú atraviesas la vida. Pastor, ¿qué usted piensa de eso? No creo que sea así, porque, por ejemplo, usted tiene la decisión de estar aquí hoy y vestida con ese vestido tan elegante que usted tiene, los zapatos del Estado no se metió en eso, ni su esposo, nadie. Usted tiene la decisión de aquí coger para otro lugar. O sea, el Estado no regula, ni la religión, ni la filosofía, regula el accionar de la vida. Lo que estamos en contra de que usted tome decisión por un segundo que te lleva en el vientre, en el caso que ¿Y usted si viene ese embarazada. segundo me mata? No, porque si ya ¿Y si ese segundo me está matando? la ciencia médica está estipulado que si viene mal formado, si ya la ciencia determinó, como dijo el jurista, Pero que hay es que un asunto despenalizarlo médico. primero, pastor. Vamos a despenalizarlo primero. ¿Y qué Vamos ustedes dos juntos a opinan de lo despenalizarlo. que ha planteado Cándido, doctora y pastor, de que sea una ley aparte, no en el Código Penal? Mira, yo estoy ya desesperado y cansado, como dijo un comunicador en estos días, de estas tres causales, porque en la República Dominicana yo estoy preocupado porque hay muchísimas situaciones más que no es solamente el asunto del aborto este. Yo estoy deseando de que saquen esas tres causales y la discutamos otra vez especial, no hay problema. Pero que se apruebe ¿Y el aborto. usted, doctora, y usted, Cándido? Pero que se penalice el Pero aborto. fíjese, para que no se me malinterprete, yo no estoy asumiendo el criterio común debatido ahí, hipócrita, de mandarlo a una ley especial que no la van a aprobar. Pues no la aprueban ahora, no la van a aprobar. No, pero ya es el problema de la Gracias, hipocresía. muchísimas gracias. Ya eso no es el problema de la No, religión. Eso es hipocresía. Mire, Cándido, eso ya no es el problema de la religión. Y que me disculpe el obispo, a quien aprecio muchísimo, pero el tema de mandar el tema de la despenalización a referendo también es una hipocresía. Yo le llamé una inteligencia para no... Pero ya eso de la agredirlo. política. Pero, sí, eso es, eso No- es no una de hipocresía. religiosa. Vamos al punto ahora. Lo que yo digo es lo siguiente, es sacarlo de la jurisdicción penal y regularlo en la ley de salud pública. Y eso, para que se calmen los ánimos, lo que recomiendo es que aprueben, no hay que ir a referendo para eso, porque no se trata de una discusión de derechos fundamentales, de regulación de derechos fundamentales, sino de penalización de derechos fundamentales, que son cosas diferentes. Ahora, ¿qué es lo que yo sugiero? ¿Qué es lo que recomiendo? Si usted quiere referendo, vámonos con el código completo, porque eso tiene 14 razones de inconstitucionalidad, ese proyecto de código, por diferentes razones. Ahora, lo que recomiendo es que en vez de eso, que implica lanzarlo al vacío, paremos el proceso de discusión sobre el proyecto de código en general y regulen por una ley mediante un sistema de fast track, como aprobaron la ley de aprobación rápida, como hicieron la de NAPA, para habilitar a un jurista. Rápido, ¿verdad? Entonces, toman una decisión política de incorporar la regulación a la ley de salud pública. Modifiquen la ley de salud pública mediante 3 artículos nada más, que se lo puedo proponer gratis incluso, para que se regularice y se protocolarice la posibilidad de suprimir el aborto por una cuestión, el feto, por una cuestión de salud, en la ley de salud pública. Y eso lo pueden hacer antes de Semana Santa. Pastor, ya el doctor Cándido Simón nos comentó que él no considera viable el referendo. La doctora tampoco lo considera No, eso es viable, pero impracticable, no hombre, que se conocemos dejen su de opinión, la opinión del pastor con respecto a este posible referéndum si es que llegaran a aprobar la ley. Pero además me gustaría hacerle esta pregunta que nos envía Noris de Sena a través de nuestro chat en YouTube. Dice así: Pastor, la vida, ¿acaso la mujer no tiene derecho a la vida, a su dignidad? ¿Vale más la protección de un embrión o feto hasta cuando una madre tiene otros hijos o hijas que demandan su atención? Mira, para la iglesia las mujeres tienen mucho más valor que cualquier otra cosa, porque los activos más grandes que tenemos en la iglesia son las mujeres. Claro. Quien me ayuda a mí en el sector de Villamella son las mujeres. Si usted va a un servicio nuestro de 100 personas, hay 20 hombres y 80 mujeres. De manera que para nosotros las mujeres son sumamente importantes y creemos en el valor de la vida. Ahora, lo que nosotros no creemos es la individualización de la muerte, porque tenemos miedo con la justicia que tenemos en la República Dominicana, que abriendo una causal, repito, no sean todos los abortos por esa parte. En cuanto al referendo, les repito, nosotros no tenemos ninguna objeción, sin embargo, reiteramos, como dice el Cándido, que es tirando al vacío, porque eso lleva un proceso largo, y en la República Dominicana yo pienso que no debe perder más tiempo con esa ley obsoleta. Y el costo, porque es una campaña nacional, como si fuera de elección, es una inversión altísima. Y sobre todo, un referendo. El referendo no garantiza de que eso pase en el TC. Para los tres, ¿se da por cultura en República Dominicana, y la doctora que probablemente maneje esas cifras médicas, que las mujeres compran en la farmacia de la esquina un medicamento que le pueden vender? Hay uno que es muy famoso, se lo toman y van a los centros de salud ya con el embarazo
que ha avanzado a interrumpirse y los médicos tienen que terminar de realizarle el aborto. Doctora, y al pastor y al doctor también, Cándido, que nos digan su opinión sobre eso, que en cualquier farmacia venden esa pastilla, cualquiera la puede conseguir, está a mano. ¿Y cuántas mujeres llegan en ese estado a los centros de salud, doctor? Específicamente usted, la última pregunta. Mira, el medicamento no es tan económico. El medicamento tiene un costo y la población que tiene recursos puede acceder a ello. Eso es una realidad. No tan fácil, pero es una realidad porque va a depender del bolsillo. Pero la mayoría de la población es que no lo puede comprar. Las 2.000 niñas que llegan embarazadas, menores de 15 años, es que no lo puede comprar y muchas de ellas ni lo conocen. Estamos hablando de información, que los mismos grupos conservadores se oponen a la educación sexual, se oponen al acceso a métodos anticonceptivos, también se oponen a despenalizar el aborto en caso de violación e incesto. Le van a dar información. ¿Cuándo ya se enteran de la información? Según va creciendo, a través de la experiencia o a través de una adulta. Es verdad que tenemos ese recurso todavía, pero ese recurso es para una población privilegiada y nosotros estamos pidiendo por toda la población, incluyendo a las mujeres pobres. Estamos hablando de las hijas de nadie. Las que tienen recursos tienen derecho a la vida y tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. Son las hijas de nadie, son las pobres las que en nuestro país, por el Código Penal, penalizando el aborto en todos los casos, estas mujeres ponen en riesgo su vida e incluso mueren. Pastor, doctor. Realmente el medicamento es de fácil acceso, no es tan caro. Lo que aquí falta es responsabilidad del Estado de que regule que no todo el mundo, como en Estados Unidos, usted no puede comprar cualquier cosa en cualquier farmacia si no tiene una indicación médica, que no se lo venden a todo el mundo. Y en cuanto a la educación sexual, la iglesia está abierta a que se dé educación sexual integral, porque una cosa es promoción sexual, que va a generar más abortos en la República Dominicana, que educación integral, que todo el mundo lo utiliza y que es buenísima, y que hay que enseñársela a las adolescentes, a las niñas. Yo tengo 2 niñas, o ya hay una adulta, ¿no? Una de 17 y una de 20, y ellas saben tan clara. En la iglesia se enseña, en la que yo pastoreo, la educación sexual integral, porque hay que enseñar a la gente, pero con conocimiento, acceso a métodos anticonceptivos. con conocimiento de causa. La gente, ya que tú se lo prohíbas, lo están usando. Pero no lo se están trata utilizando. de prohibirlo, Y además, se trata de que los conozcan antes y de, lo conocen, no después. lo conocen el preservativo, conocen entonces, incluso hay médicos que recetan cuando tienen problemas de señores, si ovulación. ustedes me disculpan y son tan amables, yo trato de ponerlo lo más sencillo posible. Pila curandera. Eso, y en los campos de farmacia. Venden botellas. Óigame, no, que te preparan una botella, que bote el muchacho ahí mismo. Y ahora bien, vaya entonces una mujer con el feto destruido como consecuencia de un medicamento que haya ingerido o de una botella de tripa de higüero. Y sí, de tripa de los higüero. ingredientes, doctor. Lo digo. No, tranquilo. Ah, pues está bien. favor, Y lo no. sabe todo el mundo, déjese de pendejada. Entonces, que vaya con el feto destruido y entonces el médico le va a decir, espérese un momentito. Si yo lo saco con un aparato, eso es aborto, y lo es actualmente. Y si no lo hace, entonces te procesamos por mala práctica médica. Exactamente eso existe y exactamente eso es lo que quieren, por Dios. Y resulta que exactamente siguen abortando. Es como la juca. A un genio se le ocurrió en este país prohibir el uso de la juca. Y siguen fumando juca. Ahora más. Oye, ¿y saben qué están haciendo? Lo voy a decir para que duela. ¿Saben qué están haciendo con no significa que esté yo de acuerdo o no con ese tema. ¿Saben qué están haciendo en muchas partes del mundo con el tema del consumo de droga? Que es la mayor productora de recursos del mundo y la mayor productora de crímenes del mundo. El mejor mercado del mundo es ese. ¿Saben qué están haciendo los países que han entendido el tema? Que lo están regularizando. ¿Qué significa eso? Autorizarte que consuma droga. No, usted se la va a consumir. Óigame, con prohibición y sin prohibición. Si no, pregúntese, aquí desde 1988 que está radicalmente sancionado el tema del consumo de droga, del narcotráfico, se ha bajado. Sí, hay tipos penales y conductas penales que la sociedad le va por encima a la legislación. Entonces lo que hay que regularizarlo, ordenarlo. Eso es todo lo que debe hacerse ahí. Mire, y hay una pregunta que nos llega a través de WhatsApp de Chávez, que plantea algo similar a lo que usted está diciendo. Él pregunta, ¿qué pasará cuando una mujer con todas las condiciones de que no podrá seguir con el embarazo siga por las notificaciones médicas y esa mujer muera y la familia demanda al médico o a la clínica por negligencia médica? Lo van a condenar.
al Porque, médico. sí, por mala práctica. 319 del Código Penal. Eso es actual, ¿eh? Y eso, viene de 1884. Y si le practica el aborto, como usted le quiera llamar, terapéutico en este caso, entonces el artículo 317, contradictoriamente, lo manda a la cárcel. Es decir, y eso es exactamente lo que se está promoviendo en este proyecto. Por eso yo digo, no solo por eso, por varias razones que no da tiempo a explicar. No, pero ese que usted dice por eso digo, es el antiguo, ¿no? Sí. El nuevo No es vigente, el activo no es vigente. Y pero el que está se vigente aprobaría hoy. ahora en el 110 están los médicos. Miren, con- y una última pregunta para los tres, porque ya Ajá. tenemos que concluir la entrevista. Es de Ana Corporán a través de nuestro chat por YouTube. Ella dice, bueno, Ana habla de la educación sexual, ya tocamos ese tema. William Acosta habla de la esterilización masiva en la población, de esterilizar las mujeres. ¿Qué opina usted, pastor, de eso? No, ¿y qué opina es si castran a todos los hombres también? Pastor, Oh, pues, repetir vámonos humanidad. en orden, Carlos. Pastor, dígame usted. No, eso es una aberración decir una cosa así, porque eso sería aniquilar el país. Los países que tienen ese control, como España y Corea, ahora están atacando a las mujeres para que den a luz porque no tienen población joven para trabajar y eso es absurdo. Doctora. Bueno, es inaceptable, pero fíjate que en República Dominicana, según Endesa 2013, el método más utilizado es la esterilización en el cuerpo de la mujer, o sea, la esterilización femenina. Nadie en ninguna parte del mundo ha dicho nada a favor de la vasectomía, o sea, los hombres no se hacen la vasectomía, y como muy bien usted habla, ojalá algunos hombres se le hicieran, porque un hombre puede embarazar a más de una mujer al día y una mujer se puede embarazar solamente una vez cada 9 meses. Estamos hablando del derecho a la vida de las mujeres. En República Dominicana se hacen abortos de manera clandestina, de manera insegura. Lo que pasa es que las que mueren son las mujeres pobres, las que ponen en riesgo la vida son las mujeres pobres y las que van a los hospitales son las mujeres pobres. Entonces el hospital se ha convertido en un sitio de peligro para la mujer, porque si Esperancito hubiese ido a una clínica privada, probablemente hubiese recibido tratamiento oportuno. El tema es que fue al Estado y el Estado está desprotegiendo a la mujer en República Dominicana. Fue a un hospital del Estado y en los hospitales del Estado estamos penalizados para interrumpir un embarazo en todos los casos todavía hoy. Por Cándido, eso el Código Penal esterilización. debe de ir. Mire, el propio artículo 42 de la Constitución prohíbe eso, del mismo modo que prohibiría consecuentemente la castración de los violadores. Es decir, a Fujimori en el Perú le están procesando ahora justamente porque se determinó que en su gobierno él promovió e impulsó, en su gobierno se impulsó un proceso de esterilización masiva de un sector de las mujeres. ¿En la legislación dominicana está prohibida la esterilización masiva? La Constitución de la República prohíbe el procedimiento, cualquier procedimiento Que te inhabilite. sin el consentimiento de... Pero fíjate que antes que había que hacerlo la esterilización con la autorización del hombre y ahora con la autorización del Estado para poder interrumpir un embarazo. O sea, todavía el cuerpo de la mujer no puede ser de nosotras, tiene que ser del Estado y eso es lo que estamos apelando. Doctora, una última pregunta, creo que no la respondí hace un momento. Los grupos religiosos, los grupos que se oponen al aborto, los acusan a ustedes, los activistas que están a favor de las 3 causales, de haber bloqueado, obstaculizado e impedido que el país tenga un nuevo código penal. Tenemos que seguir esperando a que se definan esas 3 causales para poder actualizar nuestro orden jurídico en materia penal. No puede haber un orden político sin las mujeres. La democracia tiene una deuda con las mujeres dominicanas. No hay código penal sin mujeres. Pero que van a ser doctora, van a seguir manifestándose. Porque Vamos ya a lograr que se apruebe el Código Penal con las 3 causales. Es un compromiso del gobierno dominicano y es un compromiso con las mujeres de República Dominicana. Es que tenemos derecho a la vida. Las estadísticas están ahí. La mortalidad materna no va a bajar. Y es un compromiso de Estado, un compromiso de país. Doctora, es la enagua que se le sale al sistema de salud. Un aporte ahí que es bueno para ese sector, que es un sector con una gran capacidad de opinión. La propuesta, el informe de la comisión de 14 hombres y una sola mujer conservadora no es vinculante, es decir, esa discusión se puede mantener en el Congreso. Yo pienso y opino, de manera que el hecho de que hayan propuesto en ese informe esta una causal solamente, eso no ata al Pleno y eso es bueno saberlo, de modo que no se escuden sobre la base de que el informe, ya la comisión rindió un informe. Ese informe no limita al Congreso. Consecuentemente, la discusión debe mantenerse. Yo diría el debate, la discusión debe elevarse a debate
y llevar propuestas alternativas. Una propuesta alternativa que hago es que antes que frenen el proceso de aprobación del proyecto de código y que entonces se incorpore una modificación en 3 o 4 artículos de la Ley de Salud Pública para regularlo. Es decir, sacarlo del espectro penal y llevarlo al espectro de salud, porque es un tema de salud. Pastor. Realmente la República Dominicana debe estar clara, como decía la doctora, que la mortalidad no va a parar porque aprueben las 3 causales. Y se puede escribir, está en la historia, aprobando las 3 causales, la mortalidad no va a bajar. La República Dominicana... Eso ha pasado en todos los países del mundo, sí, que se ha aprobado. Pero la República Dominicana no debe decir que el gobierno tiene compromiso con el sector religioso, ni feminista, ni nadie, porque el Estado Dominicano tiene compromiso con cumplir la Constitución y hacer cumplir la Constitución de la República. Y hay países de la región que son estados fallidos porque la sociedad no le permite gobernar. Nosotros no podemos convertirnos ni en el sector religioso, ni el sector porque esto no es un asunto de que los feministas, porque antes se han matizado la situación y creen como que hay un bando enemigo, por ejemplo, nos ven como raros, ellos y yo somos hermanos y amigos. Y podemos salir de aquí a un almuerzo. Es que la sombrilla no cubre a todo. Somos dominicanos todos, y todos peleamos por la vida, y todos defendemos la vida. Ahora, lo que hay que no se está entendiendo bien, que nosotros peleamos por la vida del no nacido que no tiene oportunidad de hablar. Pero aquí hay una ley, la ley 2501, que usted como abogado, eso no se menciona en la República Dominicana, que es por el no nacido, ni se habla de eso. Es que no va a hablar si yo muero. O sea, si la mujer muere, el no nacido no va a vivir. Y una pregunta, ¿no hay manera de buscar un intermediario? Y Agripino. Término medio. No, es que ya hay un relevo, ya tenemos que saber que debe haber un relevo. Bueno, pero hay manera de dialogar. Tenemos que salir de 1800 y llegar al 2021. Pero hay manera de dialogar. Porque fíjese una cosa, eso es lo que se ha generado aquí. Me alegra que usted sea el vocero de ese sector de fe, porque tiene un discurso atractivo, atrayente. Entonces, eso es lo que sucede ahí, es lo que falta todo. Y usted puede estar seguro que si se sienta en una mesa de 3 patas, de 3 áreas, triangular, es posible que haya un entendido. El entendido, desde mi punto de vista, es llevarlo, sí, no es un tema religioso, pero las iglesias tienen el derecho a opinar también. Sí, pero estamos en un estado laico. Chicos, jóvenes aún, tenemos que finalizar. El tema es llevarlo al escenario de salud. Los religiosos tenemos empresas, tenemos hijos pero universidades. claro, pues estamos en estado laico. El precio a nivel legal, que me lo explique Cándido, y ya finalmente tenemos que ir brevemente, el precio a nivel legal de este debate del aborto con relación también al Código Penal. Igual la doctora, ya el precio a nivel de mujer, de medicina, igual el pastor, cada uno, por favor, para que respete 1 minuto cada uno, para que explique, también el pastor va a explicar desde el punto de vista de los creyentes. Empezamos con Cándido. Bueno, mira, yo diría el costo, porque el precio yo no lo sé, porque no trabajo ahí, ni tampoco tengo a quien llevar para que le aborte. El precio no sé. Ahora, el costo evidentemente es alto. Esto es independientemente de que sea pobre o sea rico, porque hay escenarios para todos porque se practica diariamente aborto en el país. No, Cándido, yo me refiero al costo legal de que esté ese debate frenando el Código Penal. El costo legal. Rosa, déjame decirte, y va a doler, es que ese código no es moderno. Eso es más de lo mismo, pero peor. Lo que debe, de verdad, y no han consultado los juristas que practicamos esto y que lo enseñamos en las universidades y que hemos construido, asumido teorías importantes sobre el derecho penal moderno. No lo han consultado. En consecuencia, si aprueban ese código, veremos los costos, porque es más de lo mismo, pero peor. Despenalizar el aborto no salva fetos, no salva embriones, simplemente salva mujeres vivas que tienen derecho a la vida. Si logramos despenalizar el aborto, estamos dándole a las mujeres la posibilidad de decidir sobre su cuerpo. No se le está obligando a ninguna a que interrumpa el embarazo, ni se le está promocionando que interrumpa el embarazo. Es simplemente que tenga la capacidad de decidir si quiere continuar con un embarazo que pone en riesgo su vida o es un producto polimalformado, o los cientos y cientos de niñas que tenemos en República Dominicana embarazadas producto de violación, que tengan la posibilidad de decidir si quieren cargar con el producto de la violación o tienen derecho a la vida. El Código Penal debe pasar porque las mujeres tenemos derecho a la vida y tenemos un código de 1800
Estamos en el 2021 y todavía las mujeres estamos defendiendo el derecho a la vida y el derecho a hacer solamente con nuestro cuerpo en casos especiales, en estas 3 causales en exclusiva, antes de las 12 semanas, tener la posibilidad de decidir. Esto no va a abrir una llave de aborto, sino que va a reducir la mortalidad y la morbilidad materna. Es un derecho humano. Bueno, lo que usted dice que no va a abrir, pero nosotros mantenemos esa posición porque no hay garantía de que no se abra. Pero el costo que esto le genera a la República Dominicana es alto, y más la situación que vive el país, que debería estar invirtiendo todos esos recursos de información, de dinero, que se está debatiendo para mantener el código ni aprobado y en un stand-by. Eso genera un consumo de dinero, porque hay inversión de dinero para mantener ese debate. Entonces, yo exhorto al Estado Dominicano y a todos los grupos, tanto religiosos como feministas, que invertamos ese tiempo en hacer políticas sociales que podamos contribuir a la formación de una mejor República Dominicana. Gracias. Gracias a los 3. Rosa, es un tema que evidentemente es el tema de debate nacional del momento. Mire, y ahí hay un debate en YouTube, en Facebook, en el WhatsApp. La gente está debatiendo más que preguntas, Ezequiel. Claro. Y a nuestros 3 invitados, la gente hizo planteamientos. Vean ahora la transmisión por YouTube, véanla y revísenla en casa cada uno de ustedes, porque en la casa los televidentes también fueron parte del debate. Qué bueno. Claro, Rosa. Bueno, espero que el debate siga y que se escuchen, que no sean monólogos, que haya un debate constructivo, no solamente fuera en las redes sociales, en la calle o en las manifestaciones frente al Palacio Nacional, que haya un debate serio en el Congreso Nacional, que es en donde Que se va a vean este tomar la programa para que decisión. sepan cómo se lleva un debate. Y que se manifiesten las mujeres, porque No. los derechos no te los ceden, hay que exigirlos. Sí, que Pastor, lo tienen. hay religiosos que se están manifestando hoy frente al Congreso, ¿no? Sí. Bueno, en apoyo a los legisladores por haber Así tomado no. la decisión de informe favorable, hay un grupo que está allí apoyando a esos legisladores para que sepan que el país lo apoya y que siempre le vamos a apoyar con No- la no mejor le hacen decisión. mucho Y las caso a lo que activistas hacen siguen frente al ahí. Palacio Nacional. Frente a Palacio y en las redes sociales, mujeres y hombres comprometidos con la vida de las mujeres, les invito a manifestarse. Ya de levantar. Los Y no- derechos aquí en República Dominicana, en el 2021, las mujeres tenemos que pelearlo todavía. ¿Y los abogados? Espero que la comunidad jurídica especializada en el área se involucre, y es un llamado formal que hago, para que elevemos el debate más allá del aborto. Porque si se aprueba ese proyecto de código como está concebido, vamos a sufrir las consecuencias y va a pasar lo que sucedió con la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral, que hicieron la ley posible, aprobaron las leyes posibles, y entonces cada día sufrimos el trauma de una sentencia del Tribunal Constitucional anulándole pedazos a la ley. Eso va a pasar con ese proyecto si no se sube el discurso y vamos a un debate más allá del aborto, porque el Código Penal no es solo el aborto. Correcto. Gracias a los 3. Y los demás colaboradores de este programa están a la espera. Momento de una pausa, ya regresamos con la segunda hora del despertador.